Soy Antonio Valencia y soy especialista de producto en Equipar. Bienvenidos al webinar de este día que lleva por nombre Control de temperatura mediante baños Julabo. Agradezco mucho su presencia virtual y iniciamos. La agenda que tenemos para esta mañana es la introducción, que en esta hablaremos de Julabo, que son los expertos en la termorregulación. Revisaremos también los conceptos básicos de la termorregulación. Hablaremos de la clasificación técnica de los equipos, revisaremos parámetros de selección y algunas aplicaciones generales. Otra vez les doy la bienvenida, soy Antonio Valencia. Les comento que la sección de preguntas va a ser al final. Por este motivo les solicito que hasta el final escriban las preguntas, de lo contrario se van a ir quedando en el chat general. Entonces, llevaremos aproximadamente entre 45 y 50 minutos de la plática. Después veremos dos equipos que tengo aquí a mi espalda y finalmente la parte de las preguntas. Entonces, les solicito su apoyo para que al final vayan preguntando todo lo que tengan duda en cuanto a la presentación, en cuanto a una aplicación particular que tengan, si ya tienen un equipo, o cualquier situación que pueda aportar a esta presentación. Bien, pues iniciamos. Iniciaré con un parteaguas debido a que nuestro webinar se llama Control de temperatura con baños Julabo. Aquí vemos prácticamente tres o dos palabras clave, que es control de temperatura, la voy a poner en una sola, y Julabo. Bien, ¿y quién es Julabo? Bueno, Julabo, su nombre lo vemos a través del apellido de los fundadores, que fue Alfred Juheim, y la palabra laboratorio. Entonces, de ahí la palabra de Yulabo. Es una empresa alemana que se fundó en 1967 y todo este tiempo hasta el día de hoy se han dedicado a la termorregulación. Equipar y Julabo tienen una relación comercial desde 2009. Nosotros tenemos la capacidad de dar soporte técnico a los equipos y a realizar configuraciones, así como la venta y la distribución de todos los equipos de la línea. Bien, el comienzo de una historia exitosa. En 1926, Ernest Juheim, que es lo equivalente al padre del fundador, patentó el primer termómetro de vidrio con una variación de temperatura. Esta patente está registrada como 904834 y me sirve de parteaguas para poder dar la confianza en la línea, puesto que desde esta fecha, 1926, se han dedicado al control de temperatura, que es nuestro tópico principal de esta mañana. Bien, si ustedes en algún punto tienen interés y quieren entrar a la patente, pues está registrada como este número y un artículo de la publicación de ese tiempo. Bien, de manera general y rápidamente, este termómetro del tiempo o línea del tiempo. Fundación en 1967. En el 72, técnicas analógicas de control de temperatura. 79, empiezan a tener un indicador de temperatura tipo LED. En el 82, ya hay control externo de las aplicaciones. Lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto. En el 92 introduce un microprocesador y entra la tecnología digital. En el 95 entran los modelos TopTech y HighTech, recientemente descontinuados. En el 2000 aparece nuestro ROI, nuestro equipo principal, que es el Presto, vamos a ver más tarde. 2003 entran unos nuevos recirculadores, específicamente chillers. 2004 se le da el nombre a los semichill y chillers de calibración. 2009 entramos a la parte, digamos, de control remoto mediante wireless. 2011, la nueva generación de Presto. 2015, 18 y 20 son los equipos que actualmente tenemos y que tienen sus raíces justamente desde la fundación de dicha empresa. Bien. Actualmente, Julabo pues, es una empresa líder a nivel mundial en el control preciso de la temperatura, cuenta con más de 500 empleados, más de 600,000 unidades vendidas, 50 años de experiencia y más de 400 productos, aproximadamente 1,000 accesorios y tiene, entre otras certificaciones, la DIN ISO 9001, 14001, entre otras. Bien, pero el tópico de hoy vamos a hablar de la termorregulación, ¿ok? O control de temperatura. Y aquí la pregunta número uno es, ¿en qué consiste la termorregulación? Y la respuesta simple, la que encontramos rápidamente en la literatura, es el control preciso de la temperatura.
¿Y por qué el control preciso de la temperatura? En todo momento, en todo laboratorio que estemos, queremos calentar o enfriar. Desde la historia, desde que se inician las reacciones químicas, controladas o no controladas, pues queríamos calentar. Entonces, la temperatura siempre ha sido un tópico o una variable de interés mayúsculo. Es por eso que Julavo, pues todo ese tiempo se ha dedicado al control, ¿no? En nuestro cuerpo, junto con otras reacciones, este control de temperatura se llama homeostasis. ¿Ok? Pero aquí lo vamos a llamar como termorregulación. Bien, rápidamente, conceptos básicos que nos van a ayudar a entender nuestro webinar de hoy, pues es la temperatura, que es una de nuestras palabras claves del día de hoy y es justo la medida de qué tan caliente o qué tan frío se encuentra algo, ¿ok? La potencia de calentamiento y enfriamiento tiene que ver con la rapidez en la que yo puedo calentar o enfriar algo. Ahorita lo vamos a dejar de esa manera y poco a poco nos introduciremos a los conceptos específicamente de los equipos que hoy vamos a hablar. El rango de temperatura va a ser importante porque cuando ustedes me digan o nos comenten qué equipo van a seleccionar, pues van a tener que decirme de dónde a dónde quieren enfriar o calentar. A veces los usuarios me llaman y nos dicen, quiero mantener cierto, no sé, chocolate a 25. Ajá, pero ¿de dónde venía ese? ¿Estaba a 50? ¿Estaba a 30? ¿Estaba a -5? Entonces, con base en el rango de temperatura, yo voy a elegir el equipo, entre otros parámetros. El caudal, pues va a ser la unidad de flujo que me va a dar por cada unidad de tiempo. La estabilidad de temperatura es qué tanto va a variar una vez que yo llegue al set point, que es nuestro siguiente concepto básico, que es nuestra temperatura de consigna, nuestro punto al cual yo quiero atemperar algo o alguna aplicación. Ok, el tiempo. El tiempo va a ir de la mano con una fórmula que vamos a ver más tarde, que va a ser lo que nos determinará qué equipo seleccionar. La presión de bombeo va a tener que ver con qué tan lejos va a estar mi aplicación del recirculador. Va a estar a 1 metro, va a tener que subir 10 metros, va a tener que dar vuelta y hacer varias modificaciones del flujo para poder llegar a esta aplicación. Entonces, la presión de bombeo va a ser muy importante en nuestra elección del equipo. El volumen del tanque. Esto es un parámetro que por mucho tiempo creíamos o hace años nos decían que a mayor volumen era un mejor equipo. Sin embargo, el atemperar primeramente el reservorio, es decir, el tanque del equipo, pues me va a costar cierta energía que al final de cuentas me va a retrasar mi atemperamiento. Es por eso que el volumen de tanque es muy importante. Julavo prefiere tener volúmenes pequeños y ofrecer potencias de calentamiento y enfriamiento más rápidas, así como caudales para tener un control de temperatura mejor en comparación con los volúmenes grandes que antes se ofrecían. Me refiero a muchos años atrás. Bien, estas son definiciones generales que podemos encontrar. Muchos usuarios, muchos de ustedes nos llaman y siempre piden un baño, ¿no? Quiero un baño para calentar esto, quiero un baño para meter muestras. Entonces aquí vamos a definir los equipos de manera general en 5 grandes familias. Criotermostatos, los equipos llamados criotermostatos enfrían y calientan, es decir, tienen un compresor para el enfriamiento y una resistencia para, perdón, el compresor para enfriar y una resistencia para calentar. La palabra criotermostato viene de crío, propiedades criogénicas y termostato, calentamiento. Entonces va a ser las dos cosas. Cuando yo iba a la universidad, yo no tenía en mente que tuviéramos un equipo que el mismo me hiciera estos tipos de calentamiento y enfriamiento, digo, en aquel tiempo, ¿verdad? Bien, la segunda definición son los termostatos, o también llamados baños de calentamiento. Estos van a calentar nada más, es decir, solo habrá resistencia y no habrá compresor. Estos, dependiendo de la familia, podemos calentar hasta 300 grados centígrados. Y un punto bien importante aquí es la temperatura de arranque. Muchas veces en los manuales, en las especificaciones técnicas, ustedes van a encontrar que dice de 20 grados centígrados a 150, por ejemplo. Sin embargo, la temperatura de 20 grados centígrados es mundialmente una temperatura ambiente. Entonces, yo tengo que considerar que los equipos que solo calientan van a ir de la temperatura ambiente y hasta el tope que me está dando la especificación técnica.
En este contexto, no es lo mismo que yo tempere muestras en Mexicali, que una temperatura ambiente probablemente sea 35, 40, a que yo esté en Toluca y probablemente sea ya 20 o 18 grados centígrados. Entonces va a ser temperatura ambiente más menos 5 grados, 7 grados y hasta el límite que me esté poniendo como en las especificaciones técnicas. Los chillers son los equipos más comunes, creo yo. Ellos solamente retiran calor, remueven calor, se les llama también baños de enfriamiento y, bueno, pues las temperaturas que pueden tener son de menos 40 y hasta 80. Los chillers se basan en el principio de la ley de los gases ideales para tener un compresor y poder de este momento dar pulsos y hacer el enfriamiento, ¿ok? En muchas ocasiones yo solo requiero remover el calor, me es indiferente que la temperatura esté a menos 40. Si yo estoy removiendo el calor de la reacción, es decir, o de la aplicación, por ejemplo, de un rotavapor, pues simplemente quiero que esté removiendo el exceso de temperatura, o más bien el calor, y esté condensando, ¿ok? Veremos un poquito más adelante estos chillers. Los sistemas dinámicos de control de temperatura. Nosotros lo llamamos así porque es nuestra gama alta de equipos y son equipos totalmente cerrados que van desde menos 92 grados y hasta 400 grados centígrados, ¿ok? Un solo equipo no tiene este rango. Hay que ver exactamente ustedes qué quieren o qué necesitan para la aplicación y poder configurarlo, ¿ok? Finalmente, en productos adicionales, pues metemos termostatos de agitación, lo que son dedos fríos, lo que son baños de calibración y lo que se llaman también baños María, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar con las primeras familias. Aquí vemos de manera general la categoría por productos, criotermostatos, quedamos que calientan y enfrían, baños de agua o baños María también llamados. Una sección de gastronomía molecular, que ese por el momento no lo vamos a revisar, pero si ustedes llegan a tener dudas, me lo pueden escribir en una encuesta que al final vamos a pasar y que ustedes nos van a contestar para, pues obviamente colocar un par de dudas que haya quedado o simplemente otro tipo de situaciones que podamos ver más adelante. La gama alta, que son los sistemas dinámicos de control de temperatura, los presto. Los productos especiales que mencioné que son de calibración, dedos fríos, lo que son también baños María con agitación o sin agitación, los chillers y los termostatos. Bien, ahorita vamos a iniciar con los chillers, que bien quedamos que son los que solo remueven calor. En este contexto, nosotros vamos a enfocarnos en dos series, en la serie F y en la serie FL. ¿Y qué va a tener una serie y otra? ¿Y dónde los aplico? Los aplico específicamente en solo las aplicaciones en las que yo quiera remover calor. Es decir, colocarlos en una extracción Keltal, por ejemplo, en una extracción Sostlet o rotavapores, por mencionar solo algunas, ¿ok? En la serie F, que es la serie más económica que nosotros podemos ofrecer, tenemos equipos que van hasta los 1000 watts de potencia de enfriamiento. Estos 1000 watts vendrían a ser para aproximadamente 2 rotavapores. La estabilidad de temperatura de esos equipos es de más o menos 0.5. Es un diseño compacto, son equipos pequeños, tienen un indicador de nivel y como pueden ver en la imagen que tengo en un costado, pues realmente el control de este equipo es muy básico, ¿no? Simplemente fijo un set point, me muevo en un menú muy pequeño en el cual solamente puedo fijar la temperatura y generalmente los ocupo para digamos, remover el calor. ¿Cómo los puedo utilizar? Los puedo utilizar con agua, con etilenglicol agua y con fluido térmico G. Al final de la sección voy a hablar específicamente de los fluidos térmicos y bueno, esta es nuestra familia más sencilla. Solo se pueden utilizar con aplicaciones externas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, los voy adelantando un poquito que esos equipos de chillers solo son para aplicaciones externas, ¿ok? En la serie FL podemos ofrecer equipos que llegan hasta 20,000 watts de potencia. Esos equipos realmente bueno, ahorita que me enfoquen van a ver mi estatura, pero realmente son equipos más altos que yo. Son equipos muy grandes porque el compresor que yo voy a requerir para poder tener 20,000 watts de enfriamiento, pues va a ser un compresor muy grande. Por lo tanto, pues va a ser más robusto, va a tener ya un par de llantas para poderlo trasladar de un lugar a otro. Y bueno, ese va a ser específicamente el de 20,000 watts. Sin embargo, voy a tener desde los 1200 y hasta los 20,000. En el transcurso de la presentación veremos en dónde un usuario o por qué yo querría un chiller
con una potencia tan alta, ¿no? ¿Qué tanto requiero enfriar? ¿Un cuarto? ¿Qué quiero yo enfriar para poder demandar una potencia de enfriamiento tan alta? En esta gama de la serie FL tenemos potencias de la bomba desde 0.35 y hasta 6 bar. Para que tengan una idea, un bar es como si yo estuviera, bueno, digamos, agarrando el agua de grifo y le pusiera el dedo. Entonces el dedo pudiera darme como esa fuerza de lo que aproximadamente es un bar. En términos de presión, pues sabemos que un bar es la presión atmosférica y imaginen que esta potencia de la bomba nos puede llegar hasta 6 veces dicha presión. Evidentemente, cuando yo lo conecte a vidrería, yo tengo que regular a la menor presión porque sabemos que el vidrio no resiste a altas presiones, ¿ok? Como dato importante en esta serie de equipos. La estabilidad de la temperatura es de 0.5 grados. También son diseños compactos comparados que me dan demasiada potencia de enfriamiento. Tienen todos un indicador de nivel. La temperatura más o menos, o sea, porque depende del modelo, va de -20 hasta 40 grados centígrados. Ya tiene una conexión RS232 y se pueden enfriar el compresor por agua o por aire. Esto es bien importante porque el 89 o 90% de las ocasiones se requiere que se enfríen por aire. Sin embargo, hay aplicaciones específicas en donde el usuario demanda que el compresor sea enfriado por agua y es ahí donde nosotros podemos ofrecer también otra variante en esta serie de equipos, ¿ok? Al igual que los anteriores, podemos enfriarlos con etilenglicol agua y el fluido térmico G. De manera general vemos aquí el más pequeñito, un FL300, y el más grande que es el 20006. Este dato es muy importante. Un chiller les dije que solo remueve calor, solo enfría. Y las temperaturas de trabajo más o menos están de -20 a 40 grados centígrados. Que bueno, como bien lo dije, son para enfriar, su temperatura óptima está pues debajo de la temperatura ambiente, ¿no? En cuanto a temperatura de trabajo. Y otro concepto aquí es la temperatura de retorno. Es decir, ¿qué tan caliente le va a regresar la aplicación al reservorio? Aquí un punto importante es que los chillers siempre van a poder tener máximo una temperatura de retorno de 80 grados centígrados. Entonces, en algunas aplicaciones en donde yo solo quiero remover calor, yo voy a configurar un criotermostato en lugar de un chiller porque la temperatura de retorno puede ser mayor. Estas van a ser aplicaciones muy específicas que pueden ser con reactores o con equipos que se calientan a temperaturas muy elevadas. O de lo contrario, pondré un serpentín de enfriamiento antes de que el fluido térmico o agua llegue al reservorio y pudiese dañar las partes internas de nuestro chiller. ¿Sale? En aplicaciones generales que tenemos aquí, pues es un FL1701 con 8 rotavapores conectados en paralelo para tener una distribución uniforme de la temperatura. Tenemos un FL 601 con 2 rotavapores y bueno, grosso modo, cómo se conecta la aplicación a la aplicación principal, que en este caso es un rotavapor conectado a un chiller. Tenemos una aplicación más para terminar esta familia de equipos, que es una extracción, ¿no? Este es un equipo FL2503 conectado a 2 extractores de Viewheat, cada uno con 6 plazas. Entonces, de igual manera, los conectamos de manera en paralelo para que la distribución de la temperatura sea uniforme en cada uno de los equipos de extracción de Viewheat. Nosotros también en la parte de Viewkey podemos ofrecer este tipo de equipos que, bueno, si llegan a tener interés o duda de esto, con gusto podemos revisarlo adelante. ¿Y cómo voy a definir qué chiller voy a escoger? De manera general, iremos a la fórmula del calor, que es igual a la masa por la delta de la temperatura, por la CP y todo dividido entre el tiempo. Entonces, si yo quiero enfriar 20 litros de agua en una hora, de una alta de temperatura desde 55 grados a 20, yo tengo que sacar que el 20 es la masa, 20 litros, multiplicados por la capacidad calorífica del agua, que es de 4.2 aproximadamente, y esto multiplicado por la delta de temperatura, que es de 35, y dividido entre 3.600 segundos. Esto me da un cálculo aproximado de 816 watts. Y yo tengo que dejar la reserva de un 20% y sumándole el 20% me da 980 watts, lo que me da como resultado que para esta aplicación específica requerimos un chiller de 1000 watts de enfriamiento. Pero no se angustien, no quiere decir que en cada aplicación ustedes tengan que hacer el cálculo. Para eso estamos nosotros y de muchos
casos ya sabemos cuánto demanda la aplicación, ¿ok? En este caso pueden ser dos rotavapores o un sistema de extracción. ¿Ok? Pero no es trivial el que yo les diga o les ofrezca este equipo para esa aplicación. Bien, vamos a pasar a la siguiente gama de equipos, que son los sistemas dinámicos de control de temperatura. Aquí vamos a dar un giro probablemente no de 180 grados, pero sí va a ser un giro diferente, en el cual el principio del presto va a ser totalmente diferente. En este voy a tener un equipo totalmente cerrado, en el cual no habrá intercambio con el medio ambiente. Así, el fluido térmico, que va a ser específicamente para equipos cerrados, no tendrá contacto y por lo tanto la oxidación va a estar, no se llevará a cabo en dicho fluido térmico. Estará constituido de un recipiente de expansión, su sistema de intercambiador de calor que tendrá su sección de calentamiento y enfriamiento y unas bombas potentes de recirculación. ¿Ok? Esta es nuestra gama alta de equipos y estos equipos los utilizamos una de dos, para cuando son equipos de atemperamiento muy grandes, por ejemplo, reactores de 100 litros, de 500 litros, hasta de 1000 litros, o que mi reacción sea demasiado exotérmica o endotérmica, en donde 0.5 grados de temperatura de diferencia determinen que mi reacción se lleve a cabo o simplemente se me vaya hacia un sistema, hacia un lado de los productos o reactivos, ¿ok? Los Presto tienen capacidades de calentamiento desde 1.8 y hasta 36,000. Imagínense una aplicación que requiera 36,000. Si yo para calentar un reactor probablemente de 2 o 3 litros requiero 2 kilowatts, o sea, 2000 watts, imagínense 36,000. Pues tienen que ser equipos la aplicación principal muy grande, ¿ok? En cuanto a las capacidades de enfriamiento, que quedamos que es la capacidad de enfriar en cierta rapidez, tenemos desde 0.5 y hasta 29,000. Y la potencia de bombeo, pues desde 0.5 a 5.5 bar y litros por minuto de hasta 80. Estos valores todos se pueden regular y van a ir dependiendo con la aplicación. Esta gama de equipos ya tenemos algunos que llevan a ser pues más grandes que un cuarto y pues literalmente algunas ocasiones puede llegar a ser más costosa la inversión o mayor la inversión para el equipo de termorregulación que para la aplicación principal. Eso se revisa mediante los cálculos y mediante la aplicación final que ustedes tengan, ¿ok? Revisamos rápidamente ya en nomenclatura de los equipos de Julabo, los equipos A30 desde 0.5 kilowatts de enfriamiento y 2.7 de calentamiento y hasta los W92 que van desde 25 kilowatts de enfriamiento, perdón, y 12,000 kilowatts de enfriamiento. De todos estos se pueden hacer combinaciones dependiendo de lo que ustedes requieran atemperar. ¿Ok? ¿Y cuándo voy a utilizar un presto? Un presto, ok. En esta imagen que tengo del lado superior, hacia arriba, derecho, veo un equipo abierto en el cual, si se dan cuenta, pues por más de que yo le ponga una tapa, al final va a haber evaporación. Voy a perder algún tipo del fluido térmico que esté utilizando. En los equipos cerrados, pues evidentemente, al estar cerrado voy a tener un mayor control de la temperatura y por el principio del Presto, del sistema dinámico de control de temperatura, tendré mayor precisión en la temperatura. ¿Ok? Lo necesitaremos cuando queramos sustituir baños convencionales y cuando requeramos, como bien me lo mencioné hace un momento, cambios de temperatura muy rápidos, ¿ok? También los vamos a ocupar cuando mi aplicación principal esté muy lejana al presto, al atemperador, y voy a utilizar pues mangueras y al final de cuentas una bomba o más bien una presión de bomba mayor para poder llegar a dicha aplicación. Aquí tengo dos ejemplos de aplicaciones generales. No quiero decir que los prestos simplemente sean para reactores, simplemente que es una de las aplicaciones principales. Sin embargo, ahorita en la industria de los cannabis se está utilizando porque esos equipos pueden llegar a optimizar las reacciones que se llevan a cabo a menos 70 grados, menos 80 grados. Igualmente en la industria aeroespacial son un auge importante, pero hoy nos enfocaremos simplemente al temperamento de reactores, que del lado izquierdo tengo un reactor de 50 litros y del lado derecho un bioreactor de 4 litros para el desarrollo de vacunas. Bien, continuaremos bueno, esta es una imagen más cercana del Presto, es un Presto A40 conectado a un sistema de reacción y destilación de 50 litros. ¿Ok?
Un ejemplo, un último ejemplo es un reactor enchaquetado de 1.5 litros de otra de nuestras marcas exclusivas, que es Para Instrument Company. Y aquí lo que tenemos es el atemperamiento para la elaboración de catalizadores, en donde la reacción es demasiado exotérmica y mi control de temperatura tiene que ser muy preciso, muy exhaustivo, mediante una sonda PT100, un control de la temperatura interna, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Seguimos con las categorías. Y en esta categoría ya vemos dos familias. Vimos la parte de los chillers y vimos la parte de los Presto o sistemas dinámicos de control de temperatura. En este punto revisaremos criotermostatos y termostatos, ¿ok? Quedamos que el criotermostato calienta y enfría y el termostato simplemente calienta. En esta sección tendremos nosotros tres familias que van a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo de manera general, puesto que van a calentar y enfriar, dependiendo el modelo que estemos seleccionando, pero las familias de Corio, Dinio, Mayo van a tener características diferentes en cuanto a la precisión, ¿ok? De manera general, podemos ver en un principio que pues el cabezal de un corio se ve más sencillo comparado con un dinio y con un maquio. Es aquí donde el criterio de selección va a cobrar mayor importancia, ya que por temas de presupuesto podemos elegir uno u otro o simplemente por la finalidad o lo que ustedes van a hacer con el equipo, con el baño y la aplicación que van a temperar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos son los cabezales del equipo. Lo vamos a ver más ratito aquí cuando veamos una demostración del equipo. Y ya cuando yo lo acomodo con una tina, con un reservorio y probablemente con un compresor, pues ya tienen el nombre de termostatos o criotermostatos. En cuanto a términos técnicos, esos serían termostatos porque tengo solamente el calentamiento y ya cuando lo acomodo en la imagen del medio y del lado derecho, ya tengo criotermostatos, ¿ok? Para esto tengo que partir de la definición de qué tipo de aplicación, o sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿Quiero recircular de manera interna? Es decir, meter las muestras al reservorio del baño o del recirculador, o quiero controlar de manera externa mediante un par de mangueras que me ayuden a poder atemperar un reactor, un viscosímetro u otras aplicaciones. Entonces, partiendo de esta rápida definición, pues podemos decir que los equipos Corio, en este caso, que también se subdividen en tres, serían para aplicaciones simplemente internas, ¿no? En las que yo tendría que colocar estos cabezales en una tina y que ahí yo le meta muestras. Dependiendo si yo quiero también recircular, pues puedo tener una variante más que son equipos llamados Corio CD y Corio CP y que me van a dar también características superiores mediante como son una temperatura mayor de trabajo que llegaría hasta los 200 grados centígrados, ¿ok? Entonces aquí otra vez se vuelve no tan trivial el hecho de que yo decida uno u otro y sí como que ustedes como usuarios me digan, voy a hacer esto, voy a temperar esto, ¿qué me recomiendas? Tengo tanto presupuesto, pero también quiero hacer esto. Es que después me gustaría calentar hasta esa temperatura, pero para esa primera reacción solo quiero hacer esto. Entonces ustedes me comentan y yo puedo decir, ok, tenemos esta solución, esta u otra o esta más, ¿no? Y estos mismos corio, perdón, podemos colocarle reservorios de policarbonato, de plexiglas, o reservorios de acero inoxidable. Esto va a estar limitada a la temperatura por el cabezal que yo haya elegido. Entonces aquí se vuelve una combinación que más a rato vamos a ver en la parte de visualización del equipo, en el cual si yo tengo solo un cabezal, puedo colocarle diferentes cubas, diferentes reservorios y poder tener equipos diferentes o modulares, ¿ok? Esto siempre hablando de aplicaciones internas y en algunas ocasiones si escojo un cabezal CD, aplicaciones externas. Como bien lo revisamos aquí, que estos CD me dejan tener la conexión externa para poder recircular hacia la aplicación, ¿ok? Y ya con la combinación de enfriamiento pueden tener una temperatura de menos 40 a 150. Ojo, no todos tienen este rango de temperatura. Conforme yo cambio de modelo, voy teniendo mayor temperatura de enfriamiento y por lo tanto también un compresor mayor para una mayor potencia de enfriamiento. ¿Ok? La estabilidad de temperatura es de 0.03 en estos equipos y los caudales, dependiendo el modelo, estamos hablando de 0.35 y más o menos 15 litros por minuto. Estos ya tienen una conexión USB y esta
esta opción de mover una perilla que está en la parte inferior del cabezal para poder tener una aplicación interna o externa. ¿Sale? Ya cuando los combino con el compresor, pues ya tengo un equipo llamado criotermostato y de aquí tenemos con potencias de enfriamiento de hasta 1000 watts y calentamiento de 2000 watts, ¿ok? Entonces, aquí yo voy haciendo más grande el equipo porque le voy poniendo un compresor mayor para que me dé mayor potencia de enfriamiento. Ahora, oye, Toño, pero es que tú me dijiste que los chillers se enfriaban. ¿Y para qué me quieres dar un criotermostato? Ah, bueno, ese va a ser cuando ustedes requieran también calentar, ¿ok? Y cuando ustedes requieran tener mayores potencias de enfriamiento, pero a la vez no sacrificar el calentamiento, ¿ok? Aquí tengo una aplicación muy ilustrativa de un Corio CD200F en el cual está temperando un reactor de 2 litros y bueno, pues es un equipo bastante modular, ¿no? Ya aquí ha llevado a una aplicación en combinación con un reactor. Colocamos el reactor como aplicación principal y nuestro recirculador como la aplicación secundaria. Esto lo vemos en un diagrama y esto sería ya en la vida real conectado a las válvulas solenoides, a la parte del enfriamiento del reactor para poder cubrir la demanda de remover el calor. Eso es importante porque nosotros ofrecemos justo la aplicación completa si ustedes se llevarían los dos equipos, ¿no? Si se llevan el reactor y el recirculador, pues también vamos a ofrecer las conexiones que están involucradas en esta configuración. Bien, regresaremos a la siguiente familia, no nos faltan muchas, y estos Dineo son equipos que son una gama intermedia entre los Corio y los Maggio, que son la última familia, ¿ok? ¿Qué diferencia crucial va a haber en el Dineo y el Corio? Que en esta familia voy a poder tener una sonda PT100. La sonda PT100 me va a ayudar a controlar de manera interna la reacción. Es decir, yo mandaré a controlar la temperatura externa del recirculador, que sería la interna de tu reacción, de tu reactor, de tu matraz o de tu área del viscosímetro. Entonces yo voy a mandar a que se atempere de manera externa a él, al recirculador, interna para mi aplicación, ¿ok? Aquí vemos que evidentemente el display, el cabezal, pues es un equipo que ya tiene más opciones, ¿no? Ya lo vemos ya tiene colores, tiene un par de gráficas, puedo ver si es aplicación interna o externa. Me refiero a la aplicación del control de temperatura, no a que si pueda meter o recircular muestras, me refiero a que si yo la estoy controlando con una sonda PT100, ¿ok? Estos equipos pueden tener un rango de temperatura de menos 50 a 200 y bueno, en los termostatos tenemos de temperatura ambiente hasta 200, ¿ok? O sea, esta familia Dinio también tiene las dos subfamilias que son los termostatos y los criotermostatos, ¿ok? Entonces, aquí en el punto del control, pues vemos una perilla principal que vamos a estar viendo en estos equipos y pues modelos desde un equipo que me da 200 watts de enfriamiento hasta un equipo que me da 1000 watts de enfriamiento y 2000 watts en su versión de calentamiento a 230. Ok, aquí quiero hacer una acotación importante porque la potencia de calentamiento que yo reporto en las fichas técnicas es de 2000 watts. Esto es cuando ustedes adquieren el equipo a 230 volts. ¿Ok? Si yo lo adquiero a 115, que es lo más común en México, yo sacrifico aproximadamente 800 watts de calentamiento y me quedo con un equipo que puede tener entre 800 y 1200 watts de calentamiento. ¿Sale? Entonces, recapitulando, termostatos Dinio, temperatura ambiente ya hasta 200, estabilidad de 0.01, un caudal aproximadamente de 8 a 27 litros por minuto, dependiendo del modelo, una presión de la bomba que va de punto 1 a punto 7 que se puede regular, lo que no podíamos hacer en el modelo Corio, y también tienen la sonda PT100 para el control de la temperatura, y depende del volumen, depende del modelo, perdón, hay volúmenes de 4 litros y hasta 26. Se incluye un conector, un adaptador para conectar la manguera. Ojo, unos usuarios me dicen, oye, Toño, ¿por qué tus equipos de Julavo no traen la manguera que yo requiero? Ah, bueno, porque yo no sé a cuánto está tu aplicación, si la quieres cerca, si la quieres lejos, si tu control de temperatura requiere algún tipo de material específico de la manguera, en el cual pues nosotros también nos especializamos en mangueras y podemos ya definir
con tu aplicación qué manguera se puede adaptar al equipo. Pero como tal, por default, Julabo no nos manda la manguera, manda los conectores para que lo conectemos a la manguera, a la tubería de 8 o de 12 milímetros. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos un par de aplicaciones rápidamente, que es un reactor de 2 litros conectado con un Dinio DD300F. ¿Ok? Esta es una aplicación bien interesante que está ahorita de mucho auge, que es la extracción de cannabis. No me voy a meter al mundo de la cannabis porque tenemos un webinar diferente enfocado a pura cannabis, pero aquí vemos equipos de Dinio en la parte de abajo, un criotermostato y 2 termostatos en la parte de arriba. Esta parte de la winterización es interesante o más bien necesaria para la extracción de la cannabis, ¿ok? Vamos a ir con ya prácticamente la última familia de los equipos, que es el Maggio. El Maggio, pues es reciente, se lanzó en este año y bueno, de entrada vemos muchas diferencias en el cabezal, ¿no? Vemos una pantalla de táctil, vemos que hay capacidades caloríficas de 2000 y hasta de 3000 watts de calentamiento, ¿ok? Dependiendo del modelo que yo escoja, tengo modelos de 15 milímetros de inmersión o de 20 y todos estos se pueden colocar en los termostatos y quirotermostatos, ¿ok? Es así que los Maggio pues pueden igual configurarse en diferentes aplicaciones. En la primera, donde están los cabezales y en el cual yo voy a poner mi cuba, mi reservorio y voy a colocar solamente el cabezal. En el segundo caso, donde yo tengo un Maggio que en este caso me da el calentamiento con el reservorio que ya tengo ahí de acero inoxidable. Y finalmente, los equipos que también me pueden tener volúmenes mayores dentro de los equipos que solamente calientan, ¿ok? Misma idea, pero en equipos que calientan y enfrían, es decir, criotermostatos, y de aquí tengo desde el Masio 310 hasta el MS-1000F, que realmente es el equipo más avanzado de la serie de la gama alta de equipos abiertos, ¿ok? Esto es muy importante porque pueda que sea interesante hacer el análisis de cuándo un abierto o cuándo un cerrado de los equipos Presto, pero con la mayor nivel de precisión en cuanto al control de temperatura. ¿Ok? El display del Mayo pues, va a tener una resolución alta con la pantalla táctil, el menú intuitivo y va a tener diferentes pantallas en el menú. O sea, si se dan cuenta, voy a tener ya un control del nivel que está en el lado, en cualquiera de mis pantallas está del lado verde. Y ese control de nivel pues, me va a decir cuánto fluido térmico está en el reservorio, en la aplicación, ¿ok? Entonces va a ser de mucho interés el tener este dato, pero también voy a poder hacer rampas de temperatura, control interno, control externo, otro tipo de conexiones que la vamos a ver aquí, que son USB, RS232, RS485, Ethernet, el Modbus, que es un puerto que me va a servir para conectar al software de Julabo y Julabo a su vez pues que se controle todo desde un interfaz mayor que puede ser ViewLab o otro tipo de software, pero al final con este software de control de temperatura pues puedo hacer todo el rampeo, todo el control de temperatura desde una PC. Evidentemente tendré el control externo de temperatura mediante la PT100 y bueno, otro tipo de módulos analógicos que ustedes pueden decidir tenerlos o no porque pueden ser opcionales, ¿ok? Bien, ya estamos prácticamente terminando la parte de la gama de equipos. Estos son los equipos que llamábamos equipos adicionales o otros que entran en la clasificación de baños de agua, porque yo simplemente tengo como si fuera una flanera, pero con un control de temperatura PID. O sea, perdón por la analogía, pero en algún momento pues todos ocupamos una charolita que le poníamos agua y calentábamos, ¿no? Entonces ese era nuestro baño María, pero ese es un baño María automatizado, ¿ok? Aquí tenemos un modelo que ahorita ya fue sustituido por los equipos Pura, pero ese es específicamente lo mismo y simplemente caliento un baño María, ¿ok? Tengo un baño María con un PID. Del lado izquierdo e inferior tengo un dedo frío, que es una sonda de temperatura con la cual puedo atemperar, puedo enfriar muestras hasta menos 90 grados centígrados y bueno, me sirve, por ejemplo, para hacer un tipo de alquilaciones en desarrollo de química orgánica y reacciones que requieren pues temperaturas muy bajas, ¿ok? Del lado derecho tenemos un equipo adicional o un equipo extra, que es el baño María, pero con agitación.
Este tipo de agitación es reciprocante, es decir, va de un lado a otro con una superficie digamos, recorrido de agitación. Y aquí pues yo ya lo ocupo para la parte de atemperamiento en alguna industria farmacéutica, o simplemente que yo quiero que se esté homogenizando, pero además de la recirculación, tiene esta parte de la agitación de manera reciprocante, ¿ok? Con esa parte damos finalizado la gama de equipos. Me voy a dedicar rápidamente a lo que son los fluidos térmicos, y la finalidad de esta plática no es que ustedes digan, uy, esto es más complicado de lo que pensaba. Simplemente que tengamos el conocimiento y que sepamos cómo se eligen los equipos, ¿no? Dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que yo voy a hacer. Y otro parámetro bien importante son los fluidos térmicos. ¿Y los fluidos térmicos qué son? Pues son los fluidos que le vamos a agregar al equipo. En algún momento, pues queremos que todo el tiempo va a ser agua. Claro, pues, si yo estoy dentro de un rango de temperatura en el cual el agua lo puede soportar, me refiero a, no sé, desde 6 grados o 5 y hasta unos 90, dependiendo de dónde me encuentre, porque aquí en la Ciudad de México, por la altura, tal vez a unos 80, 86 grados centígrados, empieza a haber colisiones en el agua y podemos empezar a perder agua, ¿no? O sea, en forma de vapor. Aunque sabemos que el agua ebulle aquí a 92.5 grados centígrados, pues desde antes vamos a ver colisiones y por lo tanto pérdida de fluido. Ok, pero los fluidos térmicos, ¿qué son? Pues son digamos, estos accesorios que van a hacer que nuestro equipo esté funcionando de manera óptima. En este contexto veremos que hay equipos para sistemas abiertos y cerrados. ¿Se acuerdan que los equipos cerrados que vimos hoy en la segunda sección de la división de los equipos son para los Presto? Y para los equipos abiertos, pues tenemos criotermostatos, termostatos y chillers. Entonces, va a ser importante saber, puesto que yo no le puedo colocar un fluido térmico para equipo cerrado a uno abierto, porque las propiedades como puntos de ignición o puntos de flasheo van a ser bajos porque están diseñados para estar en un contexto totalmente cerrado, en un sistema cerrado como el que vimos en unas diapositivas anteriores, y el cual pues era que no tenía ningún tipo de intercambio con el medio ambiente, ¿ok? Entonces, esta gama de equipos me va a ayudar, perdón, de accesorios, de fluidos térmicos, me va a ayudar a definir qué fluido térmico va de la mano con mi recirculador. Entonces aquí, pues el fluido térmico G, que es el que siempre tenemos en nuestro stock, va a ser un fluido que tiene un rango de temperatura de menos 30 a 80, y así sucesivamente con los que yo quiera. Aquí la parte bien importante de la decisión es no revolver fluidos térmicos para equipos cerrados y fluidos térmicos para equipos abiertos, ¿ok? Rápidamente, las características de los fluidos térmicos están bien definidas. El rango de temperatura ya lo vimos, pues está definido en esta transparencia. El punto de ignición, de ebullición, de flasheo y de fusión también lo tenemos bien conocido. La densidad, que vamos a ver un ejemplo de por qué es tan importante la densidad de fluido térmico. El coeficiente térmico de expansión térmica, es decir, cuánto se va a expandir cuando yo lo someto a temperaturas elevadas. El color va a ser bien importante porque me va a dar de manera visual el qué tan oxidado está. Cuando yo lo someto a temperatura en equipos abiertos, pues se oxida con las altas temperaturas, ¿no? Entonces, ok, ya tomó un color como si fuera un aceite quemado. Ok, seguramente ya me va a dar rendimientos menores versus cuando el equipo estaba totalmente nuevo. Y la viscosidad. Aquí va a ser bien importante porque yo conozco la viscosidad de mis fluidos térmicos. Entonces sé que mis bombas van a trabajar óptimamente con la viscosidad conocida de estos fluidos térmicos. Y aquí puse un ejemplo de un fluido térmico que es el H5. Ahí hay como una incongruencia porque en el título es H20S, pero es el H5. El H5 vemos el rango de temperatura de menos 20 a 105. Un flash point de 124, un punto de ignición de 142, y así específicamente las que yo necesito para poder definir que es afín a mi equipo. Yo no lo voy a hacer, ya lo hizo Julavo. Incluso cada fluido térmico ya está definido para cuál. Dice, ok, este es ideal para equipos abiertos y cerrados, o perdón, para equipos abiertos de la serie fulanita. Entonces, eso yo ya lo tengo en el catálogo de fluidos térmicos, pero yo les voy a ayudar también a decírselo, no pasa nada. Todas las
de esos fluidos térmicos serán en 5 y 10 litros. Y una parte bien importante es que me va a dar las gráficas de la densidad y la viscosidad. La densidad pues, va a estar en función de la temperatura e igualmente la viscosidad. Aquí los parámetros importantes que vamos a tener muy en cuenta son el color, para que ustedes me digan, oye, Toño, te llamo porque el color de mi fluido térmico ya se está tornando como amarilloso y era claro, ¿no? Entonces ahí va a haber un determinante. Si el fluido térmico cuando fue nuevo era amarillo, ya se está tornando pues negro, seguramente ya se está oxidando. Entonces seguramente ya tendremos que cambiar el fluido térmico. El fluido térmico en algún punto y para algunos usuarios se vuelve un consumible, porque si yo todo el tiempo lo llevo, por ejemplo, a 250 grados centígrados, seguramente en un par de meses, no sé, tal vez 2 o 3, ya voy a requerir una garrafa más de fluido térmico para mi aplicación. ¿Ok? Aquí vemos la viscosidad y me va a servir para un punto bien importante, que es el volumen de expansión. Aquí no me vamos a meter a hacer el cálculo de tanto tiempo, porque pues bueno, a mí se me hace muy interesante, pero pues nosotros lo hacemos, así que ustedes no lo tienen que hacer. En este punto vamos a ver un ejemplo del cálculo del volumen de expansión, es decir, el fluido térmico, cuánto se va a expandir dependiendo de la temperatura. Y aquí tenemos un ejemplo de cuál es el volumen de 20 litros con un fluido térmico HL40 cuando se calienta de menos 20 grados centígrados a 70. Entonces vamos a tener que la fórmula para obtener ese volumen de expansión está determinada por delta V, que va a ser igual a la beta, que esa beta es el coeficiente de expansión térmica, que cada fluido térmico ya lo tenemos, lo vamos a multiplicar por la delta de temperatura, a su vez se va a multiplicar por el volumen que tenemos en el reservorio o queremos atemperar, y esto dividido entre una densidad eh, promedio que también están las gráficas. Entonces, esto va a ser bien interesante porque si yo tengo que el primer dato del coeficiente térmico de expansión térmica es de 0.0094, lo multiplico por la delta de temperatura por el volumen entre la densidad promedio, me da aproximadamente 1.86 litros. Es decir, el volumen de expansión de este fluido térmico, cuando yo lo caliento en una delta de temperatura de menos 20 a 70, va a ser de 2 litros. Y esto me va a ayudar a que yo tenga accesorios que tiene Julabo para poder prevenir que cuando se enfríe y regrese a su estado normal el fluido térmico, pues yo pueda tener un recipiente de 2 litros para recuperar ese fluido térmico que yo en algún punto de la reacción le tuve que agregar porque el equipo me mandó una alarma y me dijo, el fluido térmico es insuficiente, es muy bajo este nivel del volumen, entonces ponme más fluido térmico. Se le va a poner porque ya se expandió ese fluido térmico ese cambio de temperatura. Y entonces tendremos en algún punto de la reacción, cuando ya regresa a su estado basal, volver a drenar o tener un recipiente para tener estos 2 litros o específicamente 1.86 litros, que fueron lo que se expandió cuando lo calentamos a temperatura, en este caso de 70 grados, desde menos 20, ¿ok? Entonces, esto se vuelve interesante y no se vuelve tan trivial el saber qué es fluido térmico. Siempre decimos, bueno, pues con agua, sí, ok, pero incluso con agua tenemos que saber qué tipo de agua. Julao recomienda que tengamos una mezcla de agua destilada en un 70 u 80% y 20% agua de grifo, ¿ok? Porque probablemente el agua destilada puede también producir pitting en el acero inoxidable T302 de los reservorios, ¿ok? Haciendo rápidamente un resumen, pues es control de temperatura, Julabo, equipos, familias, que empezamos con los chillers, los presos y sistemas dinámicos de control de temperatura, termostatos, criotermostatos y finalmente los equipos adicionales y los fluidos térmicos para cada aplicación. En este punto voy a dar por terminada la parte teórica. Porfa, vayan escribiendo todas sus preguntas en el chat. Aquí están los datos de contacto. Vamos en unos segunditos a ver 2 equipos y posteriormente contestaré todas las preguntas que ustedes tengan con respecto a los equipos, ¿ok? Aprovecho
El comercial para comentarles que entren al sitio web de Equipar. En el sitio web podrán ver hojas técnicas, podrán ver promociones, los equipos de outlet que llamamos nosotros, que son equipos que están de entrega inmediata y a muy buen precio. Podrán también revisar nuestro laboratorio virtual para ver qué demostraciones siguen, están pendientes o siguen, qué webinar sigue, si va a ser un webinar de manera teórica o va a ser también con equipos. También podrán entrar a nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube podrán revisar pues videos de instalaciones, unboxing de equipos, los webinars que hemos hecho en otros momentos que ya suman bastantes. Entonces, todo nuestro canal de YouTube está a su disposición. Se pueden suscribir y realmente pues ir comentando qué más les gustaría que hubiera de contenido en nuestro canal de YouTube. Ok, entonces vamos a poner la cámara de este lado para que me puedan ver. Voy a tener un par de equipos aquí. Realmente, sí me escuchan, ¿verdad? Es que aquí me mandó una alarma. Ok, listo. Listo, ok. Bueno, yo soy Antonio Valencia. Por fin me ven en la cámara. Agradezco nuevamente su presencia virtual. Realmente tenemos aquí dos equipos de gama media, que pues son equipos que calientan y enfrían, criotermostatos o criotermostatos, ¿ok? Vamos a platicar muy brevemente de lo que ya les dije en la teoría y luego pueden ir anotando sus preguntas, ¿ok? Este es dejen ver si me ven, ok. Este es un termostato, si se dan cuenta, viene desarmado justo para que ustedes lo instalen, ¿no? Este es un cabezal realmente, pues es sencillo de revisar, ¿no? Tiene un nivelador para revisar cuando el fluido térmico haya bajado, tiene un set de bombas, tiene un intercambiador de calor, en este caso la resistencia, y también se va a conectar a un sistema de conexiones para que se pueda recircular. Este cabezal es un cabezal CD, es decir, que tiene la opción de recircular la aplicación hacia afuera, es decir, llevar hacia un reactor de volumen pequeño, hacia un control de temperatura a un viscosímetro, etcétera. ¿Ok? Este por sí solo pues no podría enfriar porque no está instalado con una unidad de compresor como este. En este equipo, criotermostato, tenemos la unidad de compresor en la parte de abajo. Y en este pues vemos un reservorio, una tina de policarbonato, ¿ok? Entonces la tina es de 19 litros y ustedes pueden tener tinas de diferente volumen y utilizar el mismo cabezal para cada una de ellas, ¿ok? Entonces es un equipo bastante sencillo, fácil de instalarlo y que nos va a ayudar a poder controlar la temperatura déjenme colocar, hasta 150 grados centígrados, ¿ok? De temperatura ambiente a 150 grados centígrados. El equipo criotermostato, ese sí lo voy a encender porque es más interesante. Porque ya viene fijo el cabezal, lo traje aquí para que ustedes lo vieran. Este equipo ese criotermostato tiene un rango de temperatura de menos 20 a 150, ¿ok? Ahorita no voy a hacer para acá, tiene un rango de temperatura, o más bien un set point de 25 grados centígrados, que es donde prácticamente los equipos vienen por default, pero bueno, evidentemente ustedes van a poder colocar el rango de temperatura que ustedes decidan, siempre y cuando esté de menos 20 a 150 y tengamos el fluido térmico que me dé esa temperatura, claro, porque así, ahorita yo teniendo agua, que es lo que tengo aquí, pues no me daría las temperaturas a las cuales el equipo puede operarse, ¿ok? Los criotermostatos, como bien les comenté, traen su compresor en la parte de abajo, traen un orificio de drenado, traen el cabezal en el cual yo, de una manera muy sencilla, voy a poder hacer el colocar el set point. En este caso, por ejemplo, si yo quiero llevar a 30 o a 35, simplemente me desplazo en el menú y doy OK. Si no doy OK en el momento que está parpadeando la luz,
No voy a fijar ese valor nuevo de temperatura. Lo voy a intentar nuevamente porque no lo hice. Y bueno, 35, ¿no? Ok. Entonces, en este punto ya vemos que el set point se tuvo que haber modificado. Ok, entonces aquí está, de 35. Cuando los equipos de calentamiento y enfriamiento están trabajando, pues vemos una llamita cuando calienta y un copito de nieve cuando está enfriando, ¿ok? Drenado, compresor, lo que es el mantenimiento, sí quiero rápidamente comentar que se recomienda que sea una vez al año, ¿no? Como casi todos los equipos. Y bueno, consiste en revisar el compresor, que no esté sucio con algún tipo de polvo, que se revise limpieza del cabezal, y eso se hace también en nuestro servicio técnico. Finalmente les muestro una garrafa de fluido térmico. El fluido térmico, este específicamente es un fluido térmico HL60 y es para equipos cerrados. Aquí tenemos equipos abiertos y abiertos, ¿ok? Los cerrados quedamos que eran los sistemas dinámicos de control de temperatura y en aquellos sí podemos utilizar fluidos térmicos como este. Específicamente este pues es transparente y pues es como muy fácil ver cuando el equipo llega a estar desgastándose, que por ser un equipo cerrado sería muy complicado. Sin embargo, los tenemos en presentaciones de 5 litros y en presentaciones de 10 litros, ¿ok? Bueno, pues realmente la parte de operar el equipo es muy sencilla. Hay equipos, dependiendo de la gama, que se van haciendo más desafiante su operación, puesto que tengo rampas de temperatura o tengo también tengo algún tipo de control del bombeo, entre otras cosas, entonces lo vuelven más interesante o más bien más desafiante dependiendo de la aplicación. En este punto, los dos cabezales son idénticos, un cabezal para aplicaciones internas y externas con un reservorio abierto, grande, de 19 litros, y este es un reservorio de 3 a 4 litros, bueno, en total le caben 4.5 litros, y es para aplicaciones, sí, internas, porque yo puedo meter un par de muestras, sin embargo, no es una superficie de trabajo tan amplia como aquel. Entonces, dependiendo de su aplicación, también va a depender qué tipo de reservorio voy a utilizar. Bueno, realmente ya estamos yo pienso que en unos 2 minutos va a llegar a la temperatura, al set point que coloqué, que fue de 35. Evidentemente, y lo comenté en algún punto, en el volumen del reservorio, al tener yo tan poquitos litros que atemperar, pues su atemperamiento es rápido, ¿no? Si yo lo conecto a un reactor de 100 litros, pues evidentemente me voy a tardar muchísimo tiempo en poder calentar esa masa de 100 kilos con un equipo que tiene una potencia de calentamiento tan baja. Entonces es ahí donde la elección es interesante y tiene un parteaguas técnico, tal vez no tan avanzado, pero sí muy interesante y con el cual yo les voy a poder definir es este equipo o es otro. Bueno, por el momento es todo. Me quedo con ustedes para la sección de preguntas. Espero que haya muchas. Y bueno, pues gracias hasta este momento por estar aquí en este webinar. Y bueno, comenzamos con preguntas si llegasen a tener. Les recordamos que vamos a colocar una encuesta en el chat para que ustedes la llenen y bueno, pues ahí van a poder comentar si requieren algún tipo de constancia, si tienen algunos tipos de julabos, si hay otra pregunta o algo que no quieran expresar por el chat, lo pueden colocar en esa encuesta. Así que por favor háganme el gran favor de llenarla y pues yo voy a estar aquí contestando sus preguntas. ¿Ok? Creo que ya están colocando ahí la encuesta y pues cualquier duda, creo que hay bastantes, así que empezamos. Hola, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, sí se escucha. Muchas Ok. gracias. No, mira, muchas gracias a ti, Toño, porque realmente es un equipo muy básico en un laboratorio, o sea, ningún laboratorio no puede no tener un baño de recirculación. Siempre el control de la temperatura es algo vital, sobre todo si queremos que algunas pruebas sean confiables, reproducibles o pues no tengan como alguna afectación.
Entonces, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas, sobre todo porque es un webinar como muy importante. Entonces, empezamos con las preguntas. Sí. Y bueno, nos pregunta G. Barba. ¿La mezcla de agua destilada y agua de grifo es válida aún para zonas con agua dura, carbonatadas, como en la península de Yucatán? Esa es una pregunta bien interesante. Y me preguntan si yo di la recomendación en algún punto del webinar que Julabo nos recomienda que hagamos una mezcla de agua destilada, 70%, y un 30% de grifo. Me preguntan que si es recomendable, sabiendo que el agua de la península de Yucatán tiene un tipo de dureza pues bastante alto. Entonces, aquí sí nos iríamos con un 90% de agua destilada y solo un 10% del agua de grifo. Aquí hay una parte de la recomendación en el cual nos da los parámetros de la dureza máxima que se permite, el tipo de, el porcentaje de magnesio y de calcio, que puede ir en ese 10% o 20% que se recomienda para utilizarlo en el reservorio del baño. Christian Hill A pregunta, ¿tienen Ajá. baños Julabo para calibración de sensores de temperatura tipo validación? Ok, aquí me preguntan que si en Julabo podemos ofrecer baños recirculadores que puedan hacer la calibración de sondas, ¿no? De temperatura, por ejemplo. Aquí realmente, para que un equipo lo mandemos, la respuesta es sí. Sí tenemos una familia o una parte de una familia que se dedica a la calibración de sensores. Y ahí nos vamos a cubrir una DIN específica y sobre todo una sensibilidad exhaustiva de más menos 0.005. Entonces, es ahí donde yo cubro la parte de esa DIN. Sin embargo, hay otros equipos que no son específicamente para calibrar, pero tienen la sensibilidad no tan drástica como los de calibración y pueden funcionar para hacer dichas calibraciones. Aquí lo que yo recomiendo es que veamos de qué tamaño son tus ondas, de qué tamaño son tus sensores y que podamos acomodarlos en un rack que tú puedas proveer y que nosotros te podamos ya sea suministrar el equipo de calibración para cubrir un tipo de certificación o otro equipo de gama, por ejemplo, Masio o Lineo, que pueda cubrir la necesidad de la calibración, ¿ok? Tenemos que ver si nuestra norma te pide qué tanta sensibilidad y exactamente qué criterios hay que cubrir, pero sí los tenemos. Bien. Ivonne Prieto nos hace una pregunta un poco, digamos, específica. A ver si Sí, nos puedes apoyar, Toño. Mira, sí. dice, para un sistema de digestión de 150 mililitros y de destilación de 200 mililitros de mínimo 8 corridas y máximo 16 por día, ¿qué equipo de enfriamiento me recomiendas para alcanzar en digestión un buen enfriamiento para scrubber y en destilación un buen enfriamiento para la destilación adecuada? Ok, la pregunta es extensa, pero creo que la versión corta sería que qué equipo puedo sugerir para una aplicación específica de extracción. Entonces aquí se sabe por conocimiento ya empírico, ya traído, que cada condensador más o menos gasta entre 200 y 250 watts de calentamiento. Por lo tanto, en un modelo teórico podemos necesitar lo mismo, pero en enfriamiento. Entonces, si yo tengo 6 plazas, más o menos multiplico el 6 por los 200 watts de calentamiento, yo tengo 1200. Entonces, yo tendría que tener un equipo de enfriamiento que tenga 1200 watts de potencia de enfriamiento para que pueda contrarrestar el calentamiento. La pregunta se me hace bien interesante y me gustaría que la discutiéramos ya sea por correíto o por llamada para que veamos todos los detalles y que yo te ofrezca un equipo ni que esté muy sobrado ni que esté corto y que al final, cuando los equipos quedan cortos, ¿qué pasa? Se detienen, se paran y mandan una alarma y dicen, ya me calenté de más,
hazle como puedas. Entonces, no queremos que pase eso. Entonces, hay que hacer el cálculo teórico, nos podemos apoyar del fabricante y con base en la experiencia del fabricante y de un servidor, llegar a una solución específica para este chiller que sería para remover el calor. Entonces, por favor, Ivonne, me parece que es tu nombre, en la encuesta de Surly Monkey, ponme tu correo o mándame un correo a javalencia y javalencia@equipar.com.mx y lo podemos ver, pues ya los detalles específicos, ya face to face o por teléfono. Bien, Eder Contreras pregunta, Sí, tengo un Corio CD200F. ¿Es ok. posible utilizar un no break o UPS para conectar el equipo, ya que el laboratorio donde lo tenemos en ocasiones hay apagones y perdemos la medición debido a que desestabiliza la temperatura Ah, del criotermostato? ok, buena pregunta de Eder. Él tiene un equipo CD200F. El equipo que yo tengo aquí es un CD201F. Lo único que cambia entre uno y otro es la posición. El 200F está de manera vertical y este está de manera horizontal. Y nos pregunta que si yo recomiendo colocar un no break. Eso es una pregunta que muchos usuarios nos hacen y la respuesta siempre va a ser sí. Si yo sé que donde estoy tiene variaciones de voltaje, pues le voy a ayudar a que esas variaciones no afecten, en primer lugar, al equipo y en segundo lugar, a mis mediciones o en el orden que yo quiera darlo, ¿no? Ok, me es más importante las mediciones porque es la práctica del jefe o es un resultado muy importante, entonces me urge que esto esté en tiempo y forma. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, del equipo y de la medición, sí se recomienda utilizar un no break si sé que las variaciones de voltaje son pues mayores y a tal punto que apaguen el equipo. Entonces, el no break o un supresor de picos, pues cualquiera de las dos me va a ayudar en primera a regular esas variaciones de voltaje y finalmente a guardar un poquito la energía y que me dé tiempo de guardar la lectura y apagar el equipo antes de que se termine la energía eléctrica del criotermostato. Marisela pregunta, ¿qué pasa si no hago la mezcla de 80% de agua destilada y 20% de agua de grifo? Ok, esa es una buena pregunta. Me dicen que qué pasa si yo no hago la mezcla perdón, de agua de grifo y de destilada. Realmente, si ocupo destilada, es probable que ya en un par de meses o tal vez años, el agua destilada misma también haga una cierta degradación en el acero inoxidable T302 del cual está elaborado el reservorio y haga un pitting o una pequeñas picaduras en el reservorio. Entonces, aquí es un poquito, pues, de que pueda que sea en un año, pueda que sea en 2 años, pueda que pase muchísimo tiempo no vea yo ningún daño, por así decirlo, al utilizarla. Realmente el proveedor y con base en mi experiencia, me sugieren esa mezcla, que sea 70% de agua destilada, que puede ser, por ejemplo, proveniente de un equipo de Veolia, de un destilador, que también nosotros tenemos aquí en el laboratorio, y el otro 20% que sea del agua del grifo, dependiendo la dureza que tenga esa agua, ¿no? Entonces, yo te puedo mandar las especificaciones del agua permitida y con base en ello dices, ok, me conviene ponerla o sabes que me voy más por el agua destilada, es más confiable. Toda la vida yo utilizo agua destilada, me quedo con ello. Bien, esta es otra pregunta un poco más específica Ajá, y es de Alejandra Núñez. ok. Trabajo desde hace 9 años con un criotermostato Julabo F25. O sea, ya lleva 9 años, ¿sale? Sí. Para aplicación externa. Realmente ha sido un equipo muy robusto. Sin embargo, lo que he venido notando desde hace 2 años es que es más ruidoso y genera más calor. El equipo lo ha enviado a servicio técnico con Equipar y ya le han dado mantenimiento preventivo, sin encontrar daño alguno. Por ello, quisiera preguntar si debo tomar alguna medida precautoria o si se cree que el equipo esté por finalizar su tiempo de vida. Ok, bueno, aquí me hacen una pregunta
bien, bien padre y dice, primero nos cuenta un poco su experiencia y dice que lleva 9 años utilizando este equipo, ¿no? Perdón que repita las preguntas, pero probablemente en Facebook no las escuchen, entonces las tengo que volver a repetir. Y no crean que la preguntan y yo la vuelvo a repetir para ver qué digo. No, simplemente es que en la otra plataforma también quieren escucharla. Entonces me dicen que después de 9 años, la usuaria ha escuchado o se ha dado cuenta que hace más ruido, el compresor es lo que hace más ruido y otro parámetro, ¿no? Tiene dos parámetros, uno que es más ruidoso y bueno, es el principal, creo. Y me recomienda, o más bien, primero me dice que viene el equipo a equipar, se hace el mantenimiento y que de todos modos se sigue utilizando, sigue haciendo este ruido, ¿no? Aquí mi recomendación es, yo confío plenamente en el trabajo que hace el equipo de departamento, el departamento de servicio técnico. Confío mucho. Entonces, yo dejaría en sus manos que ellos me determinen aproximadamente cuándo sería el tiempo de vida que le resta. Yo pensaría que probablemente un año más, 2 años más. Los equipos son totalmente robustos y yo he visto equipos que llevan 15 años. Sin embargo, si esto se sigue agudizando, pues ya sería cuestión de ir planeando tal vez en un lapso de 2 o 3 años su reemplazo. No dejes de darle el mantenimiento preventivo con mi equipo de servicio técnico y tú lo que puedes hacer nada más es la prueba del papel, ¿no? La que siempre es la que no falla y es pues retirar la cubierta para dejar el ventilador libre, poner un papel aquí, entonces con eso yo visualizo que el ventilador esté trabajando y el ventilador esté enfriando el compresor y me está ayudando en esta parte que es probablemente la más delicada, la más susceptible a que requiera un tipo de mantenimiento. Entonces, continúa con los mantenimientos y bueno, pues hay de dos, ¿no? El ser precavidos y tener ya el presupuesto para un equipo y decir, ah, bueno, pues lo compro a lo mejor a principios del 2021 y no dejo de utilizar el que ya uso, porque al final de cuentas me sigue dando batalla. Pero sabemos que ya puede en cualquier momento decir, bueno, yo hasta aquí y el reservorio, perdón, el compresor a lo mejor deja de funcionar o otro tipo de acciones que requieran ya un mantenimiento correctivo. Ok, bien, gracias. Toño, nos pregunta Pablo Escarpín. Excelente presentación, felicidades. Para control de temperatura de reactores, ¿solo debo considerar las características del julabo? ¿Necesito considerar además tener en cuenta las características de la reacción y del ambiente donde se encuentran instalados? Ok, aquí me preguntan, creo que un usuario que está desde Argentina, me pregunta que para definir un equipo de recirculación, un equipo de Julabo, si solo tomo en cuenta las variables del reactor. Y aquí viene toda una ciencia, ¿no? O sea, que realmente hemos tenido oportunidad de desarrollar equipos para reactores de 500 litros, en el cual se toma en cuenta todo. La reacción, el material de construcción del reactor, si es de acero inoxidable, si es de vidrio, a qué distancia va a estar el recirculador del reactor, si el reactor o el recirculador requieren un tipo de estación de trabajo eléctrica, es decir, trifásica o probablemente 440 volts. Entonces, son parámetros paralelos que yo debo considerar. También el usuario, ¿qué va a tener allá adentro? Puesto que la capacidad calorífica, es decir, la transferencia que va a dar en la reacción, pues yo la voy a desconocer. Entonces, que va a ser ingredientes activos, va a ser gelatina, va a ser cápsulas de gelatina, va a ser algún tipo de fármacos, ¿no? Muchas veces los reactores grandes se van hacia el campo de la farma. Entonces, ya tenemos un poco de experiencia en eso, pero hay que tomar en cuenta todas estas variables para poder decir, es el presto fulanito, es el presto fulanito, pero lleva todos esos accesorios, lleva un reservorio para la expansión, porque cuando yo lo caliente a 180, pues se va a expandir el fluido, que lo platicamos en la última transparencia de la presentación. Por lo tanto, requiero un recipiente de expansión para cuando se enfríe, yo lo pueda colectar y no se me riegue todo y que ni me dé cuenta. Entonces son accesorios paralelos que yo te voy a poder sugerir o incluir en tu propuesta de un criotermostato o de un chiller o de cualquier equipo específicamente en este caso estoy hablándome o estoy yéndome hacia un presto que es donde se acoplan más los reactores. Bueno, presto reactor. Entonces creo que por allá va la pregunta. Espero haberla contestado.
Bien, también por la parte de Facebook nos hacen dos preguntas. Julia Abdala Alpuche pregunta, en cuanto al tiempo, ¿qué ventajas tienen los equipos cerrados? ¿Y qué es más conveniente, un equipo abierto de gama alta o un equipo cerrado? Ok, aquí hay una pregunta que tiene que ver con los equipos cerrados y abiertos. Y supongo que se refiere al tiempo de calentamiento y enfriamiento. Me dice que, ¿qué ventaja ofrece un equipo cerrado versus un abierto, tomando en cuenta el tiempo? Es decir, el tiempo en el que yo quiero enfriar o calentar. ¿Y cuál sería mejor? ¿O qué sería mejor comparado con un equipo de gama alta abierto? ¿Me explico? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el tiempo y yo puedo hacer un cálculo teórico del tiempo a partir de la fórmula de la potencia. Despejo el tiempo y obtengo un tiempo teórico. Este tiempo, insisto, es teórico y más o menos estará rondando en situaciones ideales en ese valor que me dé. El ejercicio que yo hice en alguna ocasión fue con un equipo de 50 litros, en el cual el usuario con un equipo abierto se tardaba aproximadamente 6 horas en atemperar hasta 90 grados. Para mí, 90 grados no es una temperatura tan exhaustiva, tan alta, pero más bien, sin embargo, atemperar 50 kilos de algún ingrediente activo, pues ya va a requerir mayor energía o menor versus que yo solo calentara agua. Entonces, en esa aplicación específica, teniendo la densidad de lo que iban a poner, teniendo la capacidad calorífica, teniendo el material del reactor, supimos que teóricamente de 6 horas que calentaba con un equipo abierto, bajaba a 2.5 horas, aproximadamente con un equipo de un Presto A40. Un Presto A40 es un equipo tal vez corto para un volumen de 50 litros, pero fue en el momento en el que el usuario se ajustaba su presupuesto. Entonces, se tomaron en cuenta varias variables. Se tomó en cuenta el tiempo que podíamos reducir con base al presupuesto y pudimos determinar que el equipo cerrado pues disminuía el tiempo empleado para el calentamiento. En cuanto a la pregunta que qué me conviene más, si un equipo de gama alta abierto o un equipo cerrado, ¿no? Un Presto. La respuesta rápida es Presto. Sin embargo, yo tengo que analizar contigo, usuario final, qué quieres hacer, ¿no? O sea, ¿qué te interesa más? ¿El atemperar el reactor de 50 litros? ¿Cuánto vamos a invertir en el Presto versus el abierto? ¿Cuánto tiempo, o sea, es decir, costo-beneficio que te va a dar el que yo te ofrezca el cerrado y tengas tiempos óptimos de calentamiento versus el abierto y que ahorita te ahorres tal vez unos cuantos euros, pero que a la larga sea más tiempo que vas a invertir en cada una de las fracciones? Entonces, eso lo podemos analizar y llegar a la conclusión de que el cerrado es la mejor opción. Sin embargo, bueno, no nos alcanza o una vez un usuario me dijo, no, es que yo quiero que me des 3 equipos en lugar de uno, porque a mí, o sea, me llena más el tener tan más equipos que solo uno. Entonces fue como oiga, usuario, pero, o sea, mire el costo-beneficio. Le sale lo mismo que los 3, pero le va a dar más calentamiento, mejores tiempos de enfriamiento. Y dijo, no, yo quiero de eso. Entonces aquí ya va a depender de su aplicación y que, bueno, si en algún presupuesto, ya con candado, dijo 3 equipos, pues sí, ya no lo vamos a poder cambiar a lo mejor a uno, aunque yo te diga, 30 webinars de termorregulación de reactores con Presto, pues vas a decir, yo tengo que comprar 3. Entonces hay que, ustedes tengan la confianza de decir qué es la finalidad y yo decirles, bueno, este te conviene más, pero pues si tú quieres comprar estos, no hay problema. O sea, no es porque yo quiera vender el más costoso, es que este te da mejores características. ¿Sale? Ok. Gracias. Dice Betty Reyes del SICA. ¿El anticongelante para autos se puede usar en los baños? Esta es una pregunta que casi siempre me la hacen, ¿no? Me preguntan del Centro de Investigación en Química Aplicada si podemos utilizar anticongelantes en los chillers principalmente. Yo no es que tenga algo en contra de los anticongelantes. O sea, yo realmente cuando fui estudiante, en algún punto ocupé anticongelante. O sea, no lo vamos a quitar esto de la grabación, pero yo llegué a utilizar este anticongelante. Entonces, ya que yo estuve de este lado y que vi que la bomba, por ejemplo, del equipo, pues tiene cierta
ya diseño por el cual se recomienda trabajarla con el fluido térmico de Julavo, pues yo digo, no recomiendo que sea el anticongelante. El anticongelante yo no sé si tenga restos de otros alcoholes superiores, yo no sé qué viscosidad tenga, no sé qué tenga en cuanto a la densidad, y yo no sé a un corto, a un mediano o largo plazo qué daño le vaya a hacer a mi reservorio, a toda la superficie que está en contacto con ese anticongelante. Si bien los anticongelantes se llegan a utilizar en los chillers, que son los equipos de enfriamiento, yo recomiendo que mejor sea agua, de la que ya les recomendé, o el fluido térmico G. El fluido térmico G, ya conocemos esa mezcla, que también es una mezcla etilenglicol-agua, pero ya conocemos sus características, como bien puse el ejemplo del fluido térmico H5, también las tenemos del fluido térmico G y son idóneas para el Julavo, ¿no? Un usuario me dijo una vez, no, pero es que me conviene el anticongelante. Y yo, bueno, yo ya te di la recomendación y pues espero que puedas como visualizar esta inversión y que al final te va a retribuir más a que tú le pongas algo que no conocemos exactamente. Que es, no, pero yo por años lo he utilizado, bueno, pues ya no podemos hacer mucho. Pero Oye, bueno, y nosotros vendemos los fluidos, ¿verdad? sí, de hecho, el fluido térmico G, que es para los equipos, por ejemplo, Vivo, que es un criotermostato que va de -25 a 85. Ese fluido térmico G lo tenemos siempre en entrega inmediata, en garrafas de 10 y 5. No es este es otro. Sin embargo, lo tenemos de entrega inmediata para cualquier pues, situación, ¿no? Ese fluido está a muy buen precio y bueno, es el ideal para esa aplicación. Ya dentro de la gama de fluidos térmicos, vimos por ahí en las últimas transparencias, pues tenemos alrededor de 18 líquidos o fluidos térmicos, dependiendo de la aplicación, el equipo y lo que quieran hacer ustedes. Bien, yo creo que dos preguntitas más. Por favor, apóyennos con el cuestionario o la información que les proporcionamos en la Liga de SurveyMonkey. Si tienen dudas, por favor, contáctenos en ya sea webinar@equipar.com.mx para aquellos que están viendo el video a destiempo o bien en julavo@equipar.com.mx o también a cada una de nuestras oficinas o nuestros puntos de venta, que a ver si ahorita mi compañero nos lo muestra, para que todos puedan, por favor, tener más preguntas y que se las podamos aclarar, alguna cotización o requieren algún otro tipo de apoyo y ayuda. Y bueno, vamos con dos preguntas más. También están, fíjate Toño, que la verdad es que están como muy interesados, sobre todo tienen preguntas muy específicas, cosa que nos da mucho gusto, porque aparentemente uno diría, bueno, pues es un equipo muy sencillo y muy básico, pero también tiene muchos cuidados, también requiere de ciertas condiciones para que pueda funcionar. Claro. Entonces, vamos con Eric. Buen día, contamos con un refrigerador de inmersión donde enfriamos con una solución de baño frío al 70% etanol y 30% de agua destilada, la cual tiene que estar en constante agitación. De lo contrario, se congela. ¿Qué solución nos podría recomendar para evitar el congelamiento de la solución hidroalcohólica? Ok, aquí nos preguntan una solución para evitar el congelamiento de un fluido térmico que el usuario ha hecho o creó, que es una mezcla de etanol con agua destilada. Aquí lo más importante es saber a qué temperatura quieres llegar o a qué temperatura operas. No alcancé a escuchar si lo dijiste. Y con No, no lo base, menciona. ok, saber a qué temperatura quieres operar. Yo pensaría que si tienes la mezcla de etanol-agua, sí puede tener puntos de congelamiento más bajos. Sin embargo, no sé, o sea, si estás trabajando a -30 o -40, pues seguramente eso no va a llegar. Entonces, yo te puedo ofrecer, en primera, un fluido térmico que llegue, que sea para sistemas abiertos, que es el que tienes, y que llegue a la temperatura que tú requieres. Ahora, de la ficha técnica hay que dejar un rango extra para el que a veces la delta de temperatura del medio ambiente no le puede ayudar. En algún momento un usuario quería enfriar, perdón, a -80 y le dije, bueno, o sea, el equipo sí va a llegar, pero si tienes un intercambio con el medio ambiente que es de 18, estaba en Toluca,
pues la delta de temperatura casi es de 100 grados. Entonces, ayúdanos a que esté en un equipo, en un área más aislada para que le ayudes a llegar a los -80 grados. No está difícil, no es imposible, pero sí en la parte de sistemas abiertos, el que tenga el contacto con la temperatura ambiental, pues sí va a generar esta delta de temperatura que me va a hacer que sea más complicado tenerlo. No quiere decir que no se pueda, simplemente que le tenemos que ayudar. Ahora aquí, resumen, hay un fluido térmico o que hagas otras pruebas teniendo etilenglicol agua. ¿Sale? Que, bueno, aquí yo ya te di un tip que a lo mejor me puedan regañar porque ya es como una fórmula, pero puedes probar otro tipo de fluido térmico que te deje llegar a la temperatura que tú quieres operar. Bien, y bueno, antes de la última pregunta, les agradecemos mucho a todos pues su asistencia. Nos están viendo de diferentes países, o sea, vemos la parte de Argentina, la parte de Perú. Un abrazo y un saludo desinfectado a todos nuestros hermanos latinos y obviamente también a las ciudades en México que nos están viendo y que realmente agradecemos los seguimientos que nos dan. Lo sabemos porque pues nos piden los que son las constancias en el SurveyMonkey. Entonces, bueno, siempre es como muy bueno saber que hay gente que está interesada en nuestros productos, en las líneas que distribuimos y en el apoyo que el grupo de asesores y que la fuerza de ventas de Equipar les otorga, ¿no? Entonces, saludos a todos por allá. Y Azucena Arciga pregunta, Okay. ¿cuentan con algún baño de recirculación en un termómetro de inmersión total de 70 milímetros? Puede ser cubierto con el agua a una temperatura de 44.5 o 45.5 grados Celsius para la confirmación de coliformes fecales. Ok, esta es una aplicación bien específica que nos hace la consulta Azucena. Podemos tener, en pocas palabras, un equipo que pueda sumergir o que tenga una superficie de trabajo de 70 centímetros, según escuché. Si son centímetros, no tenemos ajá, Milímetros, milímetros. 76 milímetros. Ok, 7.6 centímetros. Sí tenemos equipos para que tengan ese profundidad en el baño. Entonces podemos revisar 44 grados centígrados, no es una temperatura alta. Necesitaríamos nada más revisar de qué diámetro son tus ondas para poder determinar el rack o si tú podías proveer el rack y nosotros proporcionarte un recirculador que te pueda mantener a 44 grados centígrados las ondas de 7.6 milímetros. Entonces, sí se puede tener, sí lo tenemos, lo revisamos si quieres en mi correo personal, javalencia@equipar.com.mx o en la extensión 229 del conmutador de Equipar, para que veamos detalles finales y podemos ofrecerte una solución adecuada para tu aplicación. Ujú. Gracias, Toño. Serían hasta aquí ya la parte de preguntas y respuestas. Yo nada más quiero recordarles que prácticamente cada martes tenemos webinars de tópicos diferentes. El siguiente webinar va a ser de termobalanzas, entonces no dejen de inscribirse a dichos webinars. Hay unos que son modalidad teórico, otros llevan una demostración. En un par de meses yo daré otro de Julabo, pero ya con otros equipos más avanzados y en el cual revisaremos otros aspectos. Pero por el momento tenemos el 8 de diciembre un webinar de termobalanzas por otra de nuestros compañeros especialistas en el área. Yo les doy las gracias de nuevo por su presencia virtual, por sus preguntas. Espero que todas las que no contesté o no se nos dio tiempo de responderlas, las escriban para estar en contacto y podamos ayudarles pues en esa solución, darles la solución a su requerimiento. Yo me despido, no sin antes dejarles mi contacto para que me escriban por cualquier situación y que pasen una excelente tarde. Yo por el momento me quité el cubrebocas, pero ocupemos el cubrebocas. ¿Sale?